Llegamos al final de una semana bastante intensa porque vimos al Señor Jesucristo enfrentando controversias y nada fáciles porque le tocó enfrentar a los líderes espirituales, aunque al final de la semana nos encontramos que incluso con la familia tenía algunas dificultades y eso es tremendo porque la familia siempre es el círculo que uno espera que sea su apoyo incondicional en toda circunstancia. Pero a veces se van a dar estas situaciones y ya vimos cómo el Señor resuelve varios de estos temas. Hoy vamos a hablar un poquito justamente de esos dos elementos. Algunas controversias respecto al día de reposo, el sábado, y otras que tienen que ver con la familia y cuán importante es lo que ya estudiábamos sobre esa redefinición que hace el Señor Jesús. Vamos a orar para poder hacer nuestra reflexión de este día y gracias por acompañarnos en toda esta semana. Querido Padre, estamos agradecidos por lo que hemos aprendido durante estos días y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a llenar nuestro corazón de estas verdades, pero no solo para saberlas, sino para vivirlas, para practicarlas, para extender tu amor y tu verdad a quienes nos rodean. En Jesús oramos. Amén. Amén. Me gustaría, pastor, quizás para comenzar con el tema de las controversias respecto al día de reposo, leer una cita que aparece en nuestra lección. Ha sido citada y hay algunos temas acá muy interesantes que me hacen pensar, incluso teniendo la verdad, podríamos llegar a convertir ese conocimiento de la verdad en una forma de opresión para otros. Es una pregunta que me hago, pero me gustaría de hecho leer la cita. Y dice por acá, el deseado de todas las gentes. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que Él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si se lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar sus necesidades, las necesidades, los sufrimientos y los derechos del hombre. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, a la humanidad, si queremos usar un lenguaje más acercado a nuestra época. Pero, pastor, me llama mucho la atención, la declaración es bastante fuerte y de hecho está en relación a esa controversia del Señor Jesús con respecto a lo que es lícito hacer en el día de reposo. Me gustaría que nos ayudara a comprender esta declaración en el contexto de lo que hemos estudiado esta semana. Bueno, creo que hemos tenido un estudio extraordinario. Las controversias en el ministerio de Jesús se iban aumentando. Lo que podemos notar comenzó con asuntos de sanidad, de alimento, de ayuno. Son las controversias que hemos visto esta semana hasta que lo llegaron a acusar finalmente como el mismo demonio y después a matarlo. Tristemente eso hace el fanatismo religioso y aquí esta declaración nos dice: toda religión falsa hace a un lado los derechos del ser humano. Pone a un lado a la gente, está más interesado en la forma, en la ceremonia, en el rito, en la imagen, en mantener un sistema que en las necesidades de las personas. Precisamente por eso Jesús realizó lo que realizó en sábado, porque las personas habían convertido, los líderes religiosos de esa época, el sábado en una carga, un día que no tenía brillo, un día que no tenía delicia. Yo tengo por aquí en mis manos un pequeño libro, un libro escrito por el doctor y pastor John Bront, A Day for Healing, un día para la sanidad. Y sabe que aquí precisamente habla acerca de los milagros que Jesús hizo en el día sábado, hace una recopilación de los milagros, por qué Jesús escogió el sábado,
y hace algunas declaraciones maravillosas, como el día sábado fue usado por Jesús para decir que el sábado era Él, era una representación de Él, así como Él había venido a liberar, a sanar, a salvar. El día sábado es un día de liberación, de salvación, de sanidad. Amén. Noten que el sábado no puede ser separado de Jesús, porque si yo dejo solamente el sábado como un día legal, un día rutinario, un día que hay que obedecerlo porque Dios lo ha dicho, y lo desconecto de Jesús, queda desprovisto de la gracia de Jesús, porque los judíos habían hecho unas leyes. Aquí comencé a leer, hablamos algunas de esas cosas esta semana, pero aquí comencé a ver algunas cosas bien interesantes. ¿Sabe qué hacía un judío? Mire, ellos comenzaron a hacer leyes, pero luego se dieron cuenta que habían excepciones. Entonces hacían leyes para las excepciones, luego para las otras excepciones, luego para las otras, y total... La de nunca acabar. Eso no termina nunca. Cuando usted entra por esa línea, eso nunca termina. Por eso la Biblia habla acerca de la importancia del espíritu de la ley, no solo de la letra de la ley. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en un incendio? Ya que ellos tenían las prohibiciones de cargar, de afanarse, ellos tenían y decían, bueno, hay 40 trabajos menos uno, 39, y los nombraban cuáles eran los trabajos comunes de esa época. Y entonces la casa se le está incendiando. ¿Qué hacía un judío? Miren, bien interesante. Por ejemplo, como no podía cargar ropa, lo que podía hacer era ponerse toda la ropa que pudiera, porque no podía ir y cargar el bulto, ¿verdad? Yo agarro un bulto aquí, no, ya está trabajando en sábado. Entonces la casa se te está incendiando, tú no puedes agarrar tus cosas y sacarlas. No, sino que entonces tenía que ponerse la ropa, como hacen algunos en los aeropuertos. Bueno, cuando van a viajar, ¿verdad? 2 pantalones, no sé si eso es permitido, pero parece que algunos lo hacen. Y entonces la ropa que te alcance a poner, imagínate, la casa se te está quemando, tú estás pensando, voy a violar el sábado, es sábado, no puedo cargar, pero entonces me estoy poniendo una ropa y otra. No podía apagar el fuego tampoco, era prohibido porque era sábado. Tampoco podía pedir ayuda, solicitar, o pedir ayuda de otra persona, porque eso era también una violación de la ley. Entonces, ¿quién podía apagar tu casa? Si un gentil, o sea, alguien que no era judío, pasaba allí por tu casa y sin que tú le pidieras, él ve el fuego y lo apaga, entonces era la manera. Mire, y ellos tenían todas estas cosas. Ahora lo vemos nosotros tan ridículo, pero sin embargo, así es como ellos tenían leyes. Por eso Jesús mostró que hay un mejor camino. Y sabe, hermano Gerson, yo creo que aquí hay lecciones para nosotros hoy, cuando podemos convertir el día sábado en un día insípido, en un día donde estamos más pendientes de las regulaciones que hemos creado, porque la Biblia habla claramente de no trabajar en ese día. Pero nosotros a veces podemos estar pendientes, y esto violó el sábado, cuando el día sábado debe ser un día de delicia, donde yo tengo que salir refrescado, donde tengo que salir energizado por la presencia de Dios y por la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Noten que Jesús no aparece ahí guardando el sábado en aislamiento, Él está activo buscando ayudar a las demás personas. ¿Cómo es tu sábado? Es un día de comunión con otras personas. A veces hasta tenemos temor de unirnos con nuestros hermanos y decir, bueno, vamos a darle gracias a Dios por estos hermanos, por este ministerio, porque no, ya estamos violando el sábado. Hermanos, nuevamente, tenemos que adherirnos estrictamente a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén, amén, definitivamente. De hecho, me ha pasado en algunas ocasiones, a veces alguien me ha consultado, hermano, y podríamos hacer una actividad, ir a hacer algo en un orfanatorio. Digo esto de manera muy puntual, con respeto también a la iglesia, pero yo les dije, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? A llevar ayuda, consuelo, servicio. Entonces, es lícito, podemos hacer eso. Y eso me lleva justamente, y lo quise usar este ejemplo porque con mi iglesia fuimos a un orfanato hace algunos días, y lo quería usar de ejemplo porque, pastor, ahora viene el Señor Jesús, aunque hay otros temas acá,
y nos muestra una definición de familia que deberíamos nosotros implementar para llevarla a aquellos que están más necesitados. ¿Por qué es importante esto, pastor? Con lo que Jesús termina, que en la sección que hemos estudiado esta semana, quiero decir, considerando que en esta sección está el tema del pecado imperdonable, pero unidos con eso también está la redefinición de familia, de cómo debemos ir a otras personas y concentrarnos en hacer la voluntad del Padre. Bueno, creo que Jesús nos muestra cuál es el camino ante las acciones que Jesús hacía. Lastimosamente su familia en un momento no lo entendieron, pero quiero decirles que siempre hay esperanza. Jesús nunca rechazó a su familia, hizo algo que los denigró a ellos, porque más adelante de estos hermanos de Jesús que son mencionados aquí, dos de ellos, por ejemplo, van a contribuir en el Nuevo Testamento a escribir, que es Santiago y Judas. Cuando vemos ahí el libro de Santiago y Judas, ninguno de ellos fueron discípulos de Jesús, eran sus hermanos. Claro, escucharon sus enseñanzas. Después, cuando Él murió en la cruz, resucitó, y cuando el Espíritu Santo hizo una convicción en sus corazones, ellos escribieron maravillosamente. ¿Y sabe cómo se presentan? No se presentan cuando escriben, bueno, nosotros somos medios hermanos de Jesús, o que somos familia con Él. Se presentan como siervos de Jesús, que la palabra usada ahí literalmente es esclavo de Jesús. Ellos entonces se sometieron a Él, pero tenemos que ver estas acciones nunca en el sentido que llegan a buscar a Jesús y Jesús no recibe a su propia familia. No debemos verlo como una acción denigrante, sino que Jesús estaba enseñando una lección para ellos mismos. Ellos tenían dudas, ellos todavía no sabían, igual que los discípulos, no sabían realmente quién era Él, no les había alumbrado totalmente, pero Jesús aprovecha esto para decir, mira, a veces tú puedes ser malinterpretado en tu círculo familiar, en tu círculo cercano, puedes ser arrancado aún de ellos, pero recuerda, hay una familia mucho más grande, es la familia de la fe, y un día esa familia de la fe estará unida a todos los ángeles del cielo, a todos los seres creados que Dios ha hecho, y alabaremos a Dios para siempre. Así que siempre podemos considerar, hermano Gerson, que nunca estamos solos. Amén. Pero que recordemos que esa filiación está basada en la persona de Jesús. Está basada en la persona de Jesús, tanto como el sábado. La figura central del sábado tiene que ser la persona de Jesús, y tanto como la familia, el centro de la familia que une a la familia es Cristo Jesús, ya sea nuestra familia de sangre o nuestra familia de la fe. Pero eso es basado en hacer la voluntad de Dios, en la obediencia. Muy importante, como lo recalcamos el día de ayer. Amén, así es. Bueno, hay muchas cosas que podríamos recordar y queremos que usted las reflexione, medite. Hay muchos temas que se tocaron esta semana, pero pastor, creo que con estos elementos en mente podemos pedir a Dios en oración que nos ayude a considerar nuestro corazón. No vaya a ser que estemos convirtiendo nuestra religión en una falsa religión, no importa cuánto conocimiento tengamos, y que en cambio extendamos la gracia que Jesús nos ha dado a nosotros, a todo el que nos rodea, a nuestra familia espiritual. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por las lecciones que hemos aprendido durante esta semana. Hemos aprendido, Señor, a que tú eres el centro y debes ser el centro de todo lo que hacemos, de toda nuestra enseñanza. Permítenos tener comunión contigo para saber siempre cómo agradarte. Ayúdanos, Señor, para recordar que nuestra religión debe ir más allá de palabras, de ritos, de ceremonia, y debe tocar a las personas donde ellos están para elevarlos, para dignificarlos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a deleitarnos en tu salvación, en tu sábado y en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.